ustedes que traten de hacerlo, el ejemplo. Y lo que vamos a ver ahora, entonces, vamos a ver otro tipo de límites, ¿no es cierto? Otro tipo de límite. Este tipo de límite se refiere a cuando nosotros vamos a tener límites infinitos. ¿Qué quiere decir? Que la función, o los valores que toma la función, a medida que nosotros nos acercamos a un punto en particular en el dominio, a medida que nos acercamos a un punto particular al dominio, la función va a tender al infinito, ¿verdad? O sea, la función se va a disparar. Fíjense lo primero que nos dice, ¿no es cierto?, la punta respecto a estos límites infinitos. O sea, vamos a tener nosotros la idea del concepto de límites infinitos en un punto finito. ¿Qué quiere decir? Si nosotros miramos esta notación del límite, vemos que x tiende a un punto, a un valor real a, ¿verdad? O sea, que ese valor real es finito. Nos estamos sacando por la derecha, pero el límite de esa función va a tender a más infinito. Por eso se está hablando de límites infinitos, porque ese es el valor del límite. Bueno, en realidad no es un valor, sino a dónde se va, para puntos finitos, cuando tiende a un valor finito, ¿verdad? Dice que en esta situación, en la situación de la gráfica, se dice que el límite cuando x se acerca por la derecha al punto A es más infinito. Dice, pues a medida que x se acerca a este punto A, la función tiende al infinito. O sea, nosotros vamos a tener un caso como este que está aquí, ¿verdad? Como este que está aquí. O sea, la gráfica de la función va a ser, lo que yo estoy viendo en azul, esa es la gráfica de la función, y cuando yo me acerco a el punto A por la derecha, los valores de la función, ¿no es cierto?, tienden al infinito, o sea, van a crecer indefinidamente. Eso es lo que me está diciendo en este caso. ¿Sí? De igual forma, nosotros podemos ver qué sucede cuando nos acercamos por la izquierda. Y eso, fíjense que es bastante... ¿Por qué le digo de igual forma? Porque en definitiva sucede eso. Miren, si yo abro el GeoGebra, por ejemplo, y les muestro a ustedes el gráfico de esta función, a ver. Ahí ustedes siguen viendo el apunte o están viendo el GeoGebra. El apunte, profe. El apunte, bueno. Bueno, fíjense acá. Si nosotros, por ejemplo, ahí yo les digo a ustedes, traten de hacer un ejemplo, qué sé yo. Pero si nosotros graficamos la función 1 sobre x, fíjense en este caso, cuando nosotros nos acercamos al 0 por la derecha, fíjense que el comportamiento de la función es muy parecido al que está en el apuntecito ya, ¿verdad? O sea, eso se va al más infinito. Y cuando nos acercamos al 0 por la izquierda, esa función se va hacia el menos infinito. Y así yo puedo buscar varios ejemplos, porque fíjense que si al x yo lo elevo al cuadrado, en este caso, en ambos casos, la función va a tender hacia el más infinito cuando yo me acerco, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿verdad? Entonces yo acá le digo a ustedes, de igual forma se puede definir cuando nos acercamos por la izquierda. Les pregunto, ahora están viendo la punta de nuevo, ¿no es cierto? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, gracias. Por ejemplo, acá nosotros vemos un gráfico que es muy parecido al que yo les mostré ya, ¿no es cierto? Cuando se define, cuando la función va a tender al menos infinito. Nosotros nos acercamos a el número real a por la derecha, y fíjense que la función en este caso se va, las imágenes tienden a menos infinito, ¿verdad? Y puede ocurrir que uno de los límites laterales sea finito y el otro sea infinito. O sea, nosotros vamos a tener casos de este tipo. O cualquier combinación de ellos, me dice. Acá yo le pongo que cuando nos acercamos a A por la derecha, fíjense que la función se va a hacer más infinito, y cuando nos acercamos a A por la izquierda, fíjense que la función tiende a este valor finito, ¿verdad? O sea, en este caso no habría una coincidencia entre límites laterales, no habría coincidencia, pero tendríamos una combinación, ¿no es cierto?, de cuando va al más infinito y cuando tiende a un valor finito, ¿verdad? En este caso, lo que uno puede ver acá tomando lo que podemos ver que se cumple acá es lo siguiente, fíjense.
tomando una escala de 2 en el eje Y, se está cumpliendo este límite. Cuando x tiende a 2 por la derecha, la función se va más de infinito, y cuando tiende al 2 por la izquierda, la función tiende exactamente a 2, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Entonces, esto generalmente o va a pasar, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a tener una asíntota vertical. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de las asíntotas? Nosotros nos vamos a dar cuenta de las asíntotas, por eso también yo le había pedido a ustedes que revisen este ejemplo que está acá, este ejemplito, que son en los ceros del denominador. Fíjense que cuando uno factoriza esto, acá le queda x más 2, si ustedes graficaron esto en el GeoGebra, ¿qué va a suceder acá? Cuando x vale menos 2, esta función va a tener una asíntota vertical. Eso es lo que pasa. Esa es la forma que nosotros podemos darnos cuenta que va a tener este comportamiento, ¿no es cierto? Bien. Después, no, me pasé, acá está, esto. Después nosotros vamos a tener límites finitos en el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Otra alternativa. Fíjense que en este caso x tiende a infinito. Nosotros estamos viendo que límites finitos, ¿por qué finito? Porque el valor del límite en este caso es un valor real finito. En el infinito, ¿por qué en el infinito? Porque x tiende al infinito. Decimos que una función tiene límite b cuando x tiende a más infinito, cuando la función tiende a b cuando el x va a ir al infinito. O sea, por eso me habla de límites finitos en el infinito. Y esto es generalmente los casos donde la función va a estar acotada, ¿no es cierto? Porque, miren, acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo de que si x tiende a más infinito, la gráfica de la función va a tener este comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que se va a ir acercando a este valor de b, pero nunca lo va a tocar, ¿no es cierto? O sea, nunca va a tocar el valor de b. Entonces, cuando x va a infinito, la función va a tender a ese valor. O sea, que sería un comportamiento de este tipo gráficamente. Y por último, límites infinitos en el infinito. Es decir, nosotros vamos a tener límite cuando x tiende a infinito, o sea, el valor de x, esto quiere decir que el valor de x diverge, que se dispara, que se va, que crece indefinidamente. ¿Y qué va a pasar con el límite? Va a tener un comportamiento análogo, o sea, se va a más o menos infinito, pero el valor del límite también se va a disparar. Por eso dice, si x tiende a más infinito, la función tiende a más o a menos infinito. Por ejemplo, gráficamente nosotros podemos ver esto. A medida que x tiende a más infinito, la función va a ir decreciendo infinitamente. Yo acá le digo que ustedes propongan para otros casos, ¿no es cierto? Pero este es bastante sencillo en otros casos. ¿Por qué le digo que es bastante sencillo? Y porque si nosotros graficamos la recta, fíjense acá, ¿no es cierto? La recta x nomás, por ejemplo, igual a x la función. Este es un caso donde cuando x tiende a infinito, la función tiende a más infinito. Porque lo que nosotros estamos teniendo acá es que y es igual a x, ¿no es cierto? Pero si yo me alejo acá, fíjense en esto que era me alejo, la recta nunca va a volver, ¿no es cierto? Esa recta siempre se va. Entonces, a medida que x crece, la función crece. Por lo tanto, cuando x va a infinito, el límite es infinito. Y también puedo ver yo lo siguiente acá, que cuando x va a menos infinito, la función va a menos infinito. Y así puedo mostrar un montón de ejemplos. Que si yo x al cubo, por ejemplo, x al cubo tiene esta forma, va a pasar exactamente lo mismo. Cuando x va a infinito, la función tiende a más infinito, y cuando x va a menos infinito, la función tiende a menos infinito. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando con estos casos que están aquí. Bien. Bueno, acá en el libro de Larson, este sí les voy a... Ahí les paso el grupo de WhatsApp, que les voy a pasar ese enlace. Ahí le pasé, en ese libro, yo le voy a pedir a ustedes que lean cómo trata el libro, ¿no es cierto?, a estas definiciones que acabamos de ver para ir completando, ¿no es cierto?, estas ideas. A ver, miren acá. Este libro en el capítulo 1
en la página 41. Habla de ¿cómo es? De estos límites. Fíjense, en la página 83 más precisamente, a ver, 68, perdón, uy, se me fue mucho. Acá están los límites infinitos, miren. ¿Sí? Esto yo creo que después ustedes estudian, ¿no es cierto? Cuando en su estudio independiente, sigan a este libro, ¿sí? Está muy bueno, está bastante ameno de leerlo, ¿no es cierto? Y habla de los límites infinitos. Y fíjense que acá justamente habla de este comportamiento cuando va más o menos infinito, y la presencia de las asíntotas, ¿no es cierto? Las asíntotas en álgebra, cuando ustedes vieron funciones, han dicho que son, ¿no es cierto?, rectas, donde en este caso las funciones se van a aproximar, pero nunca no van a atravesar, ¿no es cierto?, estas rectas. Entonces, si nosotros prestamos atención a esto que está aquí, a estas gráficas, nosotros vamos a poder ver que va a tener asíntotas, ¿no es cierto?, en los valores de x que me anulan el denominador, ¿está bien? Y acá es un análisis bastante interesante, me da la definición de límites infinitos, fíjense, esto es lo primero que nosotros vimos allá, cuando x tiende a un valor, un número real finito, el límite es infinito, acá están las definiciones, esto me gustaría que lean, hay ejemplos resueltos también que les van a ayudar mucho para la práctica. Acá me habla de la definición de asíntota vertical. Vieron que la asíntota vertical son los valores que me anulan el denominador. O sea, lean esta sección, lean la sección anterior también cuando habla del límite, porque los casos que presenta son bastante lindos, digamos, y bastante sencillos. Esto es el epígrafe 1.5 del Larson. Bien. Hasta que nosotros vamos a llegar al concepto de funciones continuas, ¿verdad? Yo acá le pongo que consulten el Spivak y el Raufetti. También pueden consulten eso, son libros lindos, digamos. Pero también, ¿no es cierto?, pueden consultar el Larson, que en la sección anterior, acá, habla de funciones continuas, ¿sí? Este presenta la parte de continuidad y después recién presenta lo que es la idea de los límites infinitos. Pero en la sección 1.4 habla de la continuidad. ¿Qué es el concepto de continuidad en esta sección que nosotros estamos estudiando o en relación al concepto de límite que nosotros estamos estudiando ahora? Fíjense. La idea de continuidad es la que gráficamente uno puede seguir, ¿no es cierto?, en función del sentido común lo dice. Cuando dice una gráfica es continua, y bueno, dice uno, cuando yo puedo graficar sin levantar el lápiz, perfecto, funciona. Inicialmente esa definición está bien, pero nosotros estamos estudiando matemática, estamos estudiando un cálculo, tenemos que tener alguna otra idea un poquito más fuerte del concepto de continuidad. Me dice que una función f es continua en un punto A, si se cumple esta igualdad que está acá, chicos, esta igualdad que está acá. En definitiva, lo que me está diciendo es que la continuidad, primero y principal, que la continuidad es puntual. La continuidad de una función en una primera instancia, nosotros podemos decir que el concepto de continuidad se da en un punto del dominio. ¿Y cuándo vamos a decir nosotros que una función es continua en un punto? Cuando se da esta relación que tenemos aquí. O sea que para definir la continuidad nosotros tenemos que involucrar el concepto de límite. Me está pidiendo que el límite de la función cuando x tiende a A tiene que ser f de A. En definitiva, muchos de los libros, fíjense, el Larson mismo inclusive, miren el Larson mismo inclusive, acá ustedes están viendo el libro, ahora me dice definición de continuidad. Continuidad en un punto. Una función f es continua en un punto C si se satisfacen las tres siguientes condiciones. Me dice que la función tiene que estar definida en el punto, que tiene que existir el límite de la función cuando x tiende al punto C y que tienen que coincidir. Si ustedes prestan atención, yo lo que le estoy compartiendo en este caso es la tercera condición. Porque esa tercera condición, en definitiva, fíjense que acá es la más fuerte. Porque si yo estoy diciendo que el límite de la función cuando x tiende a A es la función en el punto, estoy diciendo que
que la función tiene que estar definida, que el límite tiene que existir y además tiene que coincidir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Pero, si uno lo quiere ver con estas tres condiciones por separado, no pasa absolutamente nada porque es lo mismo. O sea, que la función esté definida en el punto, que exista el límite de la función cuando x tiende a A y que además coincidan, ¿verdad? Eso es lo que me dice la definición de continuidad. ¿Bien? Cuestión, estos tres renglones que están acá abajo son bastante interesantes porque, como yo recién les dije, el concepto de continuidad en la primera instancia es puntual, porque esas tres condiciones que están ahí arriba me habla de la condición para que una función sea continua en un punto, ¿sí? En un punto en particular. ¿Estamos? Pero, ¿qué va a pasar? Esta idea nosotros la podemos extender a hablar de continuidad en un intervalo abierto, chicos. Es decir, no solamente que la función sea continua en un punto, sino en un intervalo. Y me dice que una función es continua en un intervalo abierto a ver si es continua en cada punto del intervalo. O sea que esta primera idea de continuidad en un punto me va a definir o va a ser el puntapié inicial para definir qué cosa. La definición de continuidad en un intervalo. ¿Y cuándo va a ser continua en un intervalo abierto? Cuando es continua en todo y en cada uno de los puntos que conforman ese intervalo abierto, ¿verdad? Bien. Después me dice que una función continua en la recta completa, en la recta real, es continua en todas partes, me dice. Y acá esto es interesante porque hay, por ejemplo, las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Y el dominio de las funciones polinómicas es toda la recta real, ¿verdad? O sea que cuando ustedes tienen presencia de una función polinómica, en una primera instancia, porque ahora vamos a ver, yo ahora voy a seguir este librito porque me parece que está bastante interesante y bastante, está bien como presentar los conceptos. Obviamente, este libro es tipo para una primera lectura. Después sí yo le aconsejo, sigan el Rabofetti o sigan o cualquier otro libro, el Spivak o el Noriega, el que ustedes quieran. Pero como una primera lectura, este libro es está bastante bueno, digamos, el Larson, ¿verdad? Entonces, va a haber casos donde nosotros vamos a decir que la función no es continua, que la función no sea continua. Pero a ver si encuentro el ojito a ustedes, vamos a escribir un poquito. ¿Por qué? Cuando una función ustedes creen que no va a ser continua, y según lo que está sucediendo acá, me dice que para que una función sea continua, se tienen que cumplir estas tres condiciones que nosotros acabamos de presentar. Ojo, estoy hablando de la continuidad en un punto, ¿verdad? Eso es lo que estoy hablando yo. Entonces, si la función no va a ser continua, lo que a mí se me puede ocurrir es que una de estas tres condiciones no se estaría cumpliendo, ¿verdad? No se estaría cumpliendo. Entonces, esto es lo que va a suceder. Hay veces que la función va a presentar una discontinuidad, vamos a decir, o no es continua o presenta una discontinuidad. ¿Está bien? Sí. No se está viendo lo que presenta. No importa. Yo estoy armando recién la hojita acá por eso. Ah, bueno. Sí, pues estaba buscando el paint de ustedes. Ahí acá encontré. Esta es la página 8. 8. Sí, justo lo había sacado. Bien. Fíjense. Acá. Dice, considera un intervalo abierto que contiene un número real C. Dice, si una función f está definida en ese intervalo abierto, excepto posiblemente en C, o sea, fíjense que estoy utilizando las mismas palabras cuando definíamos límites, ¿se acuerdan? Y no es continua en C, se dice que la función tiene una discontinuidad. O sea, como vimos la definición de continuidad, también podemos hablar de discontinuidad. De discontinuidad. ¿Y eso cuándo puede suceder? Y bueno, y cuando alguna de estas condiciones no se cumplen. Entonces dice que las discontinuidades se clasifican en dos categorías. Nosotros podemos ver que una discontinuidad o va a ser evitable o va a ser inevitable.
una discontinuidad va a ser evitable o va a ser inevitable. Esperen, porque sigue entrando gente todavía. ¿Evitable o inevitable? Bueno, vamos a la hojita hace un ratito. Miren, vamos un rato acá. ¿Evitable o inevitable? Entonces, en una primera instancia, cuando nosotros vamos a hablar de discontinuidades, ¿sí? Nosotros podemos decir que las evitables van a suceder cuando existe la función en el punto, cuando existe el límite de la función cuando x tiende al punto A, pero ¿qué va a pasar? El límite de la función cuando x tiende al punto A no coincide con su imagen. En ese caso, nosotros vamos a estar en presencia de una discontinuidad del tipo evitable. ¿Qué sucedería en este caso? Se redefine la función, y entonces estaríamos llegando a la igualdad en este caso, ¿verdad? O sea que esto es algo que ya vamos a ver, o en las prácticas se van a ver que es algo bastante sencillo de hacer, digamos. Y cuando tenemos las inevitables, cuando tenemos la discontinuidad inevitable, ¿qué quiere decir que pasa acá? Que puede existir o no la imagen del punto A por la función, pero no existe el límite de la función cuando x tiende al punto A. ¿Bien? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver, si ya no se está cumpliendo que la existencia del límite, por supuesto yo nunca voy a poder venir a hablar o llegar a la condición 3 de buscar una igualdad, ¿no es cierto? Cuando no existe el límite, nosotros ¿qué decimos? Que la función en este caso no presenta una discontinuidad en el punto inevitable, ¿verdad? Y que no exista el límite, según lo que nosotros estuvimos estudiando, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, que los límites laterales no coinciden, ¿está bien? Que el límite por la derecha y que por la izquierda, si es que existen y son finitos, no coinciden. Entonces, yo puedo hablar de la no existencia del límite, ¿verdad? Eso es lo que estaría pasando acá. Fíjense lo que el libro dice exactamente lo mismo, porque me dice que la discontinuidad en C es evitable o removible si f se puede, si la función se puede hacer continua definiendo o redefiniendo apropiadamente la imagen. Por ejemplo, la imagen en la figura 1.26a, por ejemplo, esta está acá. Fíjense, me está hablando de una discontinuidad evitable, ¿por qué? Porque fíjense que en el punto C no está definida la función. ¿Qué pasa? La defino y se terminó. El punto B, acá nosotros ¿qué tendríamos? Tendríamos una discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que cuando el límite más a C por la derecha, la altura está acá. Y cuando me acerco a C por la izquierda, la altura está acá. O sea, como los valores son distintos, no va a existir el límite de la función en este caso, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo en definitiva. Y este análisis que me propone acá, que es la continuidad de una función, me da cuatro alternativas, es bastante interesante. Fíjense que si nosotros, las gráficas están acá, por ejemplo. Bueno, la 1 sobre x yo ya le grafiqué acá en el GeoGebra, ¿se acuerdan? Justamente yo tomé ese ejemplo, acá. Ahí están viendo el GeoGebra, ¿verdad? Esta es la gráfica de la función 1 sobre x. Fíjense que primero y principal, si nosotros queremos determinar el dominio de esta función, el dominio de la función 1 sobre x, miren un poquitito acá. Entonces, si nosotros tenemos la función 1 sobre x, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser todos los números reales, tales que x sea distinto de 0. ¿Es así o no? ¿Sí? Porque yo tengo que pedir acá, tengo que ver qué números reales me anulan el denominador. Listo. Los que me anulan el denominador, yo los tengo que sacar. En todo caso, en este caso, el único valor que me anula es el 0. Por lo tanto, son todos los números reales excepto el 0. ¿Ok? Excepto el 0. Entonces, el dominio de esta función lo constituyen todos los números reales distintos de 0. Y el teorema 1.3, pasa que ahí yo no lo había ocupado todavía, pero lo podemos revisar. Fíjense que el teorema, acá nos quedamos en la página
70. El teorema 1.3, chicos, lo único que me dice que una función es continua en todo su dominio. Nada más que eso. Bueno, nada más. Importantísimo, importantísimo resultado, digamos, eso que nos había dado, fíjense. 1.4, 1.3. Acá, Sí, la función P es una función polinómica. Acá me está dando la ley para estudiar los límites. Y si es una función racional, fíjense, P sobre Q, y sea un número real, lo que me está diciendo en este caso a mí, nuevamente, la ley de asignación del límite. O sea, nosotros sustituimos. Pero en definitiva, lo que está un poquito más oculto, o no más oculto, pero lo que nosotros podemos ver ahora que estamos presentando el concepto de continuidad, es decir lo siguiente, que en página 70, sí, que toda función va a ser continua en su dominio, chicos. Entonces, si ustedes les preguntan que hallen dónde una función o tal función es continua, nosotros calculando o identificando el dominio de esa función, ya estaríamos dando la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso en particular, fíjense que el dominio de la función que está en el ítem A son todos los números reales, excepto el 0. ¿Dónde va a ser continua esta función? En todos los números reales, excepto en el 0, ¿verdad? Bien. El tema es ahora el siguiente. ¿Qué tipo de continuidad va a tener esta función en el 0? Porque sí, me está diciendo que es continua en todos los reales, excepto en el 0. ¿Qué quiere decir acá? Que en el 0 va a presentar una discontinuidad. Bien, si yo, por ejemplo, grafico x igual a 0, vamos a cambiarle color nomás, para que resalte un poquitito acá. No sé, vamos a ponerle color rojo, ahí está. ¿Sí? Ahí tiene una asíntota, ¿verdad? En el 0 tiene una asíntota. ¿Por qué? Porque son los valores que me anulan el denominador, ¿verdad? Entonces, en el 0, esta función va a tener una discontinuidad. Porque nosotros dijimos que es continua en su dominio, pero como el 0 no forma parte del dominio, ahí va a haber una discontinuidad. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo va a ser la discontinuidad del 0? Y va a ser una discontinuidad del tipo inevitable. ¿Por qué le digo que va a ser una discontinuidad del tipo inevitable? Pero vamos a abrir aquí, se le copia esto acá. Va a ser una discontinuidad del tipo inevitable porque sus límites laterales no coinciden. Es decir, cuando yo me acerco al 0 por la derecha, me va a dar, fíjense, cuando nosotros nos acercamos al 0 por la derecha, esta función va hacia más infinito, ¿está bien o no? Y cuando yo me acerco al 0 por la izquierda, esta función va hacia menos infinito. O sea que nosotros lo que podemos decir acá es una no existencia del límite de la función cuando x tiende al 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hay una discontinuidad inevitable. O sea, puedo decir que f tiene en x igual a 0, ¿sí? Una discontinuidad inevitable. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos o podemos ver en este primer caso, ¿verdad? En este primer caso. Fíjense en el segundo. En el segundo, nosotros tenemos x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. A ver, vamos acá. X cuadrado, no era acá. Acá sí. Esta era la número 8, esta será la número 9. La número 9. Fíjense acá. X cuadrado, o sea, la función g creo que se llama. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Yo lo que me estoy dando cuenta acá en una primera instancia es que el dominio de esta función g, ¿sí?, van a ser todos los números reales tales que x sea distinto de 1, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo esta función. ¿Sí o no? Porque cuando x vale 1 se me anula el denominador. Pero si nosotros vamos al GeoGebra y queremos graficar esto, por ejemplo, que, bueno, yo puedo ocupar GeoGebra porque es una herramienta bastante, está a mano nuestra y la podemos utilizar, ¿verdad? X al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Pero miren, yo grafico esto de una recta. Y en el 1, fíjense, la función está definida. En el 1. No hay una asíntota. Entonces acá yo estoy teniendo un problema. A mí se me está... ¿Qué pasó? Pero si, miren, pero si en el 1 esta función debería tener un problema. Bueno, vamos a volver a la hojita y vamos a escribir un poquitito a ver qué pasa acá. A ver qué pasa. Acá algo está sucediendo, algo está sucediendo. Nosotros lo que podemos decir acá es que la función g tiene en x igual a 1
una discontinuidad del tipo evitable en este caso. Evitable. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y yo cómo me puedo dar cuenta que es evitable? Y bueno, mirá, si yo estoy haciendo un análisis en primera instancia, yo me estoy guiando por lo que me está diciendo acá el libro. Perdón, el GeoGebra. ¿Por qué el GeoGebra? Y bueno, porque fíjate que es una recta. Pero bueno, pues yo no me puedo guiar solamente por eso. Bueno, no, tenemos razón, no nos podemos guiar solamente por eso. Pero ahora va a venir un análisis un poquito más matemático para que uno podamos definir esto. Fíjense, la función g de x se llama x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Eso es lo que está pasando acá. Si yo quiero ver cuánto vale la función g en el punto 1, fíjense que esto me va a dar 0 sobre 0. O sea, me estaría dando terrible indeterminación, ¿verdad? Porque va a quedar 1 al cuadrado 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Miércoles. Y ahí no sé qué hacer, digamos. Y cuando estudiamos un límite, también voy a tener un inconveniente. Pero, acá yo me estoy dando cuenta de algo. Que si nosotros estudiamos en el 1, cuando x toma el valor 1, se me anula el numerador y se me anula el denominador. Entonces me está diciendo que el 1 es un 0, valga la redundancia, de esta función, tanto de la función numerador como de la función denominador. Entonces yo puedo factorizar, y si factorizo voy a poder simplificar. Entonces estoy encontrando una función equivalente. Es decir, el numerador, chicos, es una diferencia de cuadrado. Si ustedes no se acuerdan de la diferencia de cuadrado, es cuando tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, y esto es el producto de sus binomios conjugados. ¿Está bien? Es eso. Entonces esto me va a quedar acá, x menos 1 por x más 1. Si no se dan cuenta de eso, lo factorizan utilizando la fórmula resolvente y le tienen que dar lo mismo. Sobre x menos 1. Entonces, acá yo me estoy dando cuenta que x menos 1, el mismo factor tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces esto es igual a x más 1. Ah, mira vos. Entonces lo que me graficó el GeoGebra es la forma factorizada. Eso es lo que me graficó el GeoGebra. Miren que si yo grafico x más 1, miren que es la misma recta. La recta azul y la recta verde es lo mismo. Pero usted me dice, ¿pero cómo puede ser lo mismo si no se llaman iguales? Bueno, pero el GeoGebra lo que me graficó ya es la forma factorizada. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, dice que el dominio de la función g lo constituyen todos los números reales excepto el x igual a 1, como yo le escribí de esa, ¿verdad? Aplicando el teorema 1.3, espera un toque, acá están entrando varios todavía. Aplicando el teorema 1.3, se puede concluir que la función g es continua en todos los reales, en todos los valores x de su dominio. En x igual a 1 la función presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué evitable? Dice como se muestra en la figura 1.27. ¿Qué me dice la figura 1.27? Esto mismo que está acá. Nosotros graficamos, chicos, y me va a dar esta recta que está aquí. O sea, no va a tener una asíntota en ese punto. Pero, si ustedes prestan atención, cuando yo grafico la recta, fíjense que en el puntito de x1 y 2, yo le estoy metiendo un redondito. ¿Qué quiere decir eso? Que ese punto no pertenece a la gráfica de la función. ¿Y por qué no pertenece a la gráfica de la función? Y porque nosotros en primera instancia dijimos que el dominio de la función g son todos los números reales excepto el 1. ¿Está bien o no? Pero entonces, ¿cómo yo voy a redefinir la función ahora? ¿Cómo yo voy a redefinir la función? Dice, si g igual a 1 se define como 2, la nueva función es continua para todos los números reales. O sea, lo que nosotros vamos a decir acá es lo siguiente, miren. Yo acá factoricé, eso está todo perfecto, todo de lujo está eso. Pero yo no tengo que perder de vista que el dominio de esta función eran todos los números reales excepto el 1. ¿Está bien? O sea que si nosotros graficamos esta función, el 1 está acá, vamos a suponer que está acá, y tiene una pendiente de 1. O sea, ahí, vamos a suponer que esta es la gráfica de la función, ¿está bien? Pero yo cuando x vale 1, yo me voy y tengo que sacar este punto que es la imagen del 2. ¿Por qué? Y porque nosotros habíamos dicho
que el dominio son todos los reales excepto el 1. Bueno, ya está, esto se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque nosotros vamos a decir cuando la imagen del 1 va a ser el 2. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a decir ahora que la función g es continua en todo R. ¿Por qué? Porque antes ya era continua en todos los números reales excepto en el 1. Listo, ahora yo redefiní la imagen del 1. Al redefinir la imagen del 1, completé la continuidad en estos puntos donde la función no era continua. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué pude redefinir? Porque la continuidad que se presenta es una discontinuidad del tipo evitable. Si fuese una discontinuidad del tipo inevitable, yo esto no lo podría hacer. ¿Cuándo va a ser inevitable? Ya les recuerdo de paso, cuando el límite no existe. ¿Estamos? Bueno, acá también, fíjense que el caso C y el caso D, analícenlo después ustedes en su casa tranquilo. No hay que decir mucho acá porque, fíjense que el caso C, tenemos una función a trozos, ¿verdad? O sea, para los negativos, para los no positivos, en definitiva, es una recta que se llama x más 1. Y para los positivos es una parábola que se llama x al cuadrado más 1, ¿está bien? Ya me está diciendo que esta recta va a ser continua en toda la recta real. Y acá hay un análisis que hace. Primero y principal, el dominio de esta función h está formada por todos los números reales. Ya está entonces. Porque una función es continua en su dominio. Entonces, fíjense qué interesante que es saber definir bien el dominio de una función, ¿verdad? Y bueno, y la última es la función seno. Tanto la función seno como la función coseno también son funciones que son continuas en todo su dominio, y el dominio de la función seno y la función coseno es el conjunto de los números reales, ¿verdad? Por eso dice que el dominio de la función y, en este caso, que es el seno de x, está conformado por todos los números reales. Y del teorema 1.6 se puede concluir que la función es continua en todo su dominio. Eso es bastante interesante, digamos, poder tener esta información, ¿no es cierto? Poder tener este tipo de información. Bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si están escribiendo en el chat, recuérdense que yo eso lo veo. No, profe, ninguna. Respecto a entender el dominio en base a la continuidad, ¿cómo se puede repetir esa partecita? Vos no te escucho bien. No te escucho medio cortado. Lo que dijo en base al dominio, ¿cómo, si sabemos definir el dominio, entendemos el dominio, podemos analizar la continuidad? Sí, ahí te entendí. Fíjate, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me preguntan, yo tengo una función, este es un ejemplo, ¿verdad? Yo te estoy proponiendo. Yo tengo una función f de x que se llama x al cuadrado más 1, por ejemplo. Y me hace una pregunta acá. A ver, me preguntan, ¿es continua? ¿Sí? Es continua. La función f en x igual a 0, por ejemplo. ¿Qué haría vos en este caso? Y acá tenés varias alternativas. Tenemos acá. ¿Por qué? Porque vos podés decir, para responder esto, vos podés decir, bueno, primero y principal, yo digo, la imagen en el 0. ¿Cuál es la imagen en el 0? Es 0 al cuadrado más 1, que es igual a 1. Bien. Segundo caso, yo veo si el límite de la función cuando x tiende a 0. O sea que esto es el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 1. O sea, en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es evaluar, ¿no es cierto?, el valor de a donde está la x, o el valor de c, como quieran llamarlo. O sea que esto me va a dar 1 también. Y el tercer caso que yo estaría viendo acá es que el límite cuando f de x, cuando x tiende a 0, coincide con la imagen del 0, que es 1. Entonces voy a decir, por lo tanto, f es continua, ¿sí?, en x igual a 0. ¿Estamos? Ese sería un caso. Yo puedo responder esto de otra manera también. Yo puedo decir lo siguiente. El dominio de la función f es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque una función cuadrática, ¿verdad?,
es una función polinómica de grado 2. Y todas las funciones polinómicas tienen dominio en R. Como el dominio de la función es R, entonces también nosotros podemos decir entonces, f es continua en su dominio. O sea, ¿dónde va a ser continua? En todo R. Y acá entre paréntesis te puedo poner i, como 0 es un número real, por lo tanto, f es continua, ¿está bien o no? En x igual a 0. O sea, acá yo te respondí en estos renglones utilizando conceptos ya más generales, más teóricos. ¿Por qué? Primero te defino el dominio de la función, que es R. Toda función es continua en su dominio, por lo tanto la función es continua en todo R. Y como el 0 es un número real, al decir que la función es continua en todo R, estamos diciendo que es continua en todo y cada uno de los puntos, ¿está bien? Que conforman el conjunto de los números reales. Como el 0 es uno de ellos, entonces la función es continua ahí y ya está. ¿Te respondí o no la pregunta? Sí, profe, entendido. Bueno, me alegro. Me alegro. Bien. Ahora, el libro, fíjese que habla de los límites laterales, pero esto nosotros ya lo habíamos visto. Esto nosotros ya, ni bien presentamos el concepto de límite, nosotros ya estudiamos los límites laterales. Eso está bueno, digamos, por eso yo siempre les recomiendo un par de libros. Porque algunos libros, por ahí cuando ves límites, ya te habla de los laterales. Otro, fíjense recién te habla de los límites laterales cuando presenta el concepto de continuidad. Y está bueno, digamos, ver qué presenta uno y qué presenta el otro, digamos, y por qué lo hacen de esas maneras, ¿sí? Por eso no siempre, imagínense, no siempre quédense con un libro, siempre lean dos. Menos, quédense con lo que yo les digo nomás, O sea, siempre tienen que ir a un libro, al menos, pero de 1000 al menos tienen que ir. A uno tienen que ir, más o menos, ¿verdad? Bueno, esto de los laterales le voy a pasar por alto, pero esto nosotros ya lo definimos y ya lo escribimos, ¿sí? Fíjense acá en el apuntecito, ¿se acuerdan que esto ya lo escribimos? ¿Sí? Bueno, sí, por acá estaba. Sí, que yo les di las definiciones, ¿se acuerdan que hicimos el análisis de X menos A, de A menos X, y todo ese tipo de cositas que estaban ahí, ¿verdad? Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá también, digamos, fíjense que se proponen unos ejemplos, y yo les doy una respuesta acá a ustedes, ¿verdad? Les doy cierto tipo de respuesta, una función definida al trozo, una función que estamos sacando el puntito acá en la imagen, le estoy llevando más arriba, y la función valor absoluto, ¿verdad? Bien, muy bien. Y por último, el tema de la definición simbólica de continuidad. Porque fíjense una cosita, acá en el libro me da la definición de continuidad como una condición 1, como una condición 2 y como una condición 3, ¿verdad? Pero, ¿alguien tiene algún link del libro de Rabuffetti, por ejemplo? En un PDF que me pueda pasar. Sí, profe, tengo, no sé si por WhatsApp o por dónde pasa. Pasamos al grupo, a ver, acá parece que encontré uno. A ver, acá encontré. Okay. Gracias de todos modos, gracias. No, pero este es el 2. No, el cálculo 1. Pasame nomás, porfa. El 2 me descargó. Si tenés, pasame. Si tenés, pasame en el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, ahí estoy comprimiendo para pasarlo por WhatsApp. Dale. Quiero que vean ahí, a ver este. No, este me dice descargar, yo no quiero descargar. No. Quiero descargar. Quiero que vean ahí cómo lo presenta la definición de límite el Rabuffetti. A ver acá. No quiero descargar. Ahí le pasé un link, profesor, que está embebido el libro en la página.
¿Ese pasaste? ¿A dónde pasaste? Al chat acá del Meet. Dale, gracias. Sí, el profe no me deja pasar por WhatsApp porque dice que es muy grande el archivo, así que... Bueno, sí, para que ustedes vean acá cómo habla de la continuidad. 166. A ver. ¿Qué pasó? A ver, espera un poquitito. Después igual busco otro para tener también acá a mano, después de buscar. 70. No. A ver, tampoco. Vamos a ponerle 80, pero la miércoles. Vamos a ponerle 90. Pero la miércoles. Ahí está, mira, qué puntería. Bien. Pero no voy a poder. No voy a poder agrandar esto, che. Qué macana. No. Bueno, no importa, no importa. No importa. A ver, esperen un toquecito, por favor. Un segundito, espérame, chicos. Bueno, lo que yo les quería decir nada más y nada menos, que fíjense que la mayoría de los libros, el concepto de continuidad lo presenta como esas tres condiciones que, bueno, que le mostramos recién ahí, ¿verdad? O sea, que exista la función, que esté definida, que exista el límite y que coincidan, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos una definición simbólica de límite, de continuidad, que nosotros decimos lo siguiente, que F, no están viendo nada de ustedes. Me olvidé de compartir Ahí está, ahora sí van a ver. Miren, nosotros decimos que la función f es continua, es continua. En x igual a a, por ejemplo, si y solo si. Y fíjense, esta definición le va a parecer muy familiar a ustedes. Vamos a ir para todo epsilon mayor a 0, existe un delta en función de epsilon mayor a 0, tal que si x menos a es menor a delta, entonces el valor absoluto de la diferencia entre la función y la imagen, en este caso, tiene que ser menor a epsilon. ¿A qué es parecida esta definición que está acá? A la definición del límite, ¿no es cierto? Está muy parecida a la definición del límite. Con una diferencia, nada más que acá, cuando nosotros definíamos el límite, poníamos que x menos a sea mayor a 0. Y la otra diferencia es poníamos que el valor absoluto de la diferencia entre la función y el límite era menor a epsilon, ¿verdad? Esas eran las dos diferencias que teníamos nosotros. ¿Está bien? O sea, lo que me está diciéndome acá es que al no pedirme que esta condición de que la distancia entre x y a sea mayor a 0, lo que me está diciéndome acá es que x menos a, por definición de valor absoluto, es mayor o igual a 0. O sea que x menos a, en valor absoluto, puede ser igual a 0.
Y si es igual a 0, me está diciendo que x tiene que ser a. Y fíjense que cuando x tiene que ser a, es la primera condición que nosotros decimos, yo quiero ver cuánto vale la función en el punto, ¿verdad? Esta es una pregunta bastante interesante porque el concepto de continuidad se presenta, o una condición del concepto de continuidad es que exista el límite. Por lo tanto, yo tengo que ocupar la definición de límite, ¿verdad? Y le estoy agregando una más, que es cuánto vale la función en el punto. Por lo tanto, antes nosotros decíamos que x menos a sea mayor a 0, ahora no vamos a pedir eso, no vamos a pedir. ¿Por qué no vamos a pedir eso? Y porque a mí sí me interesa, yo ahora sí necesito que la función esté definida en el punto, ¿verdad? O sea que esta sería la definición simbólica de continuidad, la definición simbólica de continuidad, que es muy parecida a la del límite, pero con una diferencia sustancial, digamos, ¿verdad? Que a mí ahora sí me interesa que la función esté definida en el punto. Antes no me importaba, ¿verdad? Antes a mí no me interesaba. Bien. Volviendo entonces acá al libro de Larson, vamos a ¿cómo es? Vamos a seguir un poquitito. Bueno, fíjense que acá, ¿cómo es? Me sigue hablando de los límites laterales dentro de la continuidad. Pero esto nosotros ya lo habíamos visto, o sea, esto yo lo voy a pasar por alto. Acá me está dando la condición de existencia del límite en función de los límites laterales y esas cositas ya estuvimos hablando nosotros la otra vez, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces engordando un poquitito el concepto de continuidad. Primero definimos una función, o sea, la continuidad de una función en un punto. Después dijimos en un intervalo abierto, cuando es continua en todos los puntos de su dominio. Y por último, podemos hablar de la definición de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Está bien? O sea, tenemos que una función es continua en un intervalo cerrado, o sea, ya no estamos hablando de un intervalo abierto, sino ahora en un intervalo cerrado. Si es continua en el intervalo abierto, AB, fíjense, estamos utilizando la definición que dimos anteriormente, y les recuerdo, decíamos que es continua en un intervalo abierto, siempre y cuando es continua en todos los puntos de ese intervalo abierto. Y además, miren un poquitito, el límite, cuando x tiende al extremo inferior, por eso ponemos acá el límite donde tiende A por la derecha, es f de A, y cuando tiende el límite por la izquierda, a B, es f de B. O sea, cuando yo me acerco al punto A por la derecha, es f de A, o sea, estoy cerrando, ¿no es cierto? Y cuando me acerco a B por la izquierda, es f de B. O sea que al concepto de continuar un intervalo, tenemos que agregarle los límites laterales, ya sea en el extremo inferior por la derecha y al extremo superior por la izquierda, ¿verdad? Eso es la idea de continuidad en un intervalo cerrado. Acá también me da un ejemplo, esta función, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y fíjense que hace un análisis de continuidad. Primero, saca el dominio de la función, y después hace los límites laterales, tanto al menos 1, al 1, por la derecha o por la izquierda, y por la izquierda, perdón, respectivamente, ¿verdad? Estos ejemplos son los que yo le digo que están bastante interesantes porque son ejemplos bastante sencillos y están resueltos y tienen comentarios y cosas de ese tipo, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver porque esto ya es otra cuestión. Bueno, y esto sí va a ser muy importante para nosotros. Esto sí va a ser importante para nosotros. ¿Por qué? Porque acá me está dando, ¿se acuerdan? El álgebra del límite, nosotros hemos dicho, ¿se acuerdan que el límite una suma, la suma de los límites, el límite un producto, el producto de los límites, el límite de un cociente, el cociente de los límites, ¿sí? Siempre y cuando los límites por separado existen, Entonces, como la continuidad, y esto es interesante que podamos darnos cuenta, como la continuidad se define en función del límite, muchas de las propiedades que nosotros vimos en el límite se van a heredar para este lado. ¿Qué quiere decir que se heredan? Que se van a seguir cumpliendo, chicos. Fíjense lo que me dice este teorema, propiedades de la continuidad. Si ves un número real y f y g son funciones continuas, o sea, me está diciendo que la función f y la función g son continuas en x igual a c, ¿ok? Entonces las siguientes funciones también van a ser continuas en ese mismo punto. Si f y g son continuas, me está diciendo que el producto de un número real por una función continua es continuo. Fíjense, esto está bastante interesante, digamos. La suma algebraica de funciones continuas es continua, también me está diciendo. O
Ya que estas propiedades van a ser muy interesantes cuando yo quiero empezar, por ejemplo, a romper o hacer un análisis de alguna función en particular y trabajarla o tratarla, ¿no es cierto?, por partes. El producto de funciones continuas también es continuo. Y el cociente de funciones continuas también es continuo siempre y cuando el denominador no se anule en ese punto que yo estoy analizando. ¿Me entienden? O sea que fíjense que esto está bastante interesante. Sabemos que, les vuelvo a repetir, si dos funciones son continuas, un real por una función continua sigue siendo continuo en ese mismo punto. La suma de funciones continuas sigue siendo continua. El producto y el cociente también son continuos. Del cociente lo hay que decir solamente que el denominador no se me anule, ¿verdad? Y acá está, fíjense, como que está formalizando, institucionalizando, ¿no es cierto?, lo que yo les decía hoy. Las funciones de los siguientes tipos son continuas en sus dominios. Las funciones polinómicas, por ejemplo, fíjense, yo por eso le digo, fíjense lo importante que es definir el dominio de una función, porque este tipo de, o sea, las funciones polinómicas son continuas en su dominio, las funciones racionales son continuas en su dominio, las funciones radicales también y las funciones trigonométricas también. O sea que yo definiendo el dominio de este tipo de funciones, yo estoy encontrando dónde ellas son continuas, ¿verdad? ¿Se entiende lo que les digo o no? ¿Se entiende o no se entiende lo que les estoy diciendo? Se entiende, perfecto. Fíjense este caso, por ejemplo, x más seno de x. X más seno de x. Fíjense, ¿qué pasa con esta función? Y fíjense lo importante de saber estas propiedades. O sea, f de x se llama x más seno de x, por ejemplo. Yo tengo que saber dónde es continua esta función f. Bueno, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay problema? Y ¿por qué no? Porque yo lo que voy a decir es lo siguiente. En primera instancia, lo voy a trabajar a esta función. Vamos a suponer que yo esto lo estoy pensando como una g de x más una h de x, ¿verdad? Donde mi función g de x es x. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función g? El conjunto de los números reales. Porque una función polinómica de grado 1, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio de esta función g es r. O sea, lo que estamos diciendo es que g es continua, ¿sí? ¿Dónde? En todo r. ¿Está bien? Y vamos a darle con un color verde a esta función que va a ser h. Esa función va a ser h. Entonces, mi función h de x, que es el seno de x, ¿cuál es el dominio de esta función h? También es el conjunto de los números reales. Porque la función seno está definida para todos los números reales. Por lo tanto, vamos a decir que h es continua en todo r. Entonces ya está. Terminé. Fíjense por qué yo ya terminé, porque yo digo f es continua. ¿Dónde? En todo r. ¿Por qué es continua en todo r? Porque x es continua en todo r, el seno de x es continuo en todo r, entonces la suma de funciones continuas es continua, según lo que nosotros acabamos de ver ahora. Entonces f es continua en todo r, y acá si quieren poner entre paréntesis, recordar eso. La suma de funciones continuas, ¿sí? De funciones continuas, es continua. Y ya está. ¿Vieron lo importante que es la utilización de las propiedades? Porque en este caso, yo utilizando las propiedades me está dando inmediatamente, ¿no es cierto?, la respuesta a este interrogante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bien, muy bien. También así me puede pasar este caso, ¿verdad? Me puede suceder este caso a mí que x cuadrado más 1 sobre el coseno de x, fíjense. X cuadrado más 1 sobre el coseno de x. Voy a tener otro ejemplo acá. Mi función f es x al cuadrado más 1 sobre el coseno de x. Pero yo solamente esto voy a estudiar, vamos a suponer que estaríamos estudiando en el intervalo cerrado 0, pi, por ejemplo. Ahí no vamos a estudiar esto, en este intervalo cerrado. Entonces, bueno, lo que yo digo, que a esta función f yo lo puedo ver como una función g de x sobre una función h de x de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo ver acá. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, podemos decir que la función g de x va a ser x al cuadrado más 1 nomás. Donde su dominio, ¿quién va a ser? El conjunto de los números reales, porque es una función polinómica de grado 2, ¿verdad? Por lo tanto, g es continua, ¿sí?
en todo R. ¿Por qué? Porque es continuo en su dominio. Lo mismo podemos decir de la función h. O sea, h de x, que es la función coseno de x. Entonces, el dominio de la función h, en este caso, perdón, el dominio de la función coseno también es todo R. Pero g de pi sobre 2, g tengo, si es h, se anula. Porque ¿dónde se anula el coseno? Entre 0 y 180 grados. Pero h de pi sobre 2 es igual a 0. O sea, este pi sobre 2 lo me va a decir 90 grados, ¿no es cierto? O sea, esto lo voy a decir h de 90 grados. ¿Está bien? El coseno se anula en 90 grados. Y fíjense que cuando nosotros estábamos viendo el cociente de dos funciones, miren acá las propiedades, me dice que el cociente de funciones continuas es continuo siempre y cuando el denominador no se anule. Pero en este caso se me está anulando ahí. Entonces lo que yo debería hacer acá es lo siguiente. Analicé la función g, analicé la función h. ¿Sí? Entonces, podemos decir acá, mira, por lo tanto, la función f es continua, ¿sí? Vamos a suponer, ¿dónde sería continua? Vamos, en 0 y pi vamos a suponer que uno puede decir acá, porque es continua esta y es continua esta, ¿verdad? Pero esta no sería continua en pi sobre 2. Es continua en el intervalo 0, pi, ¿no es cierto? Excepto, esto lo podemos poner como una excepción, o lo podemos poner como un menos si quieren, en el valor pi sobre 2, en el conjunto unitario este. ¿Por qué? Porque la función de arriba, del numerador, es continua en todo R. Más aún va a ser continua en el intervalo 0 pi. ¿Vieron? Porque acá ya estamos trabajando con una idea de inclusión, ¿entienden o no? La segunda va a ser continua en todo R. Por lo tanto, es continua también en el intervalo 0 pi por una idea de inclusión. Pero en este intervalo en particular, en pi sobre 2 se me anula. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Que esta función, x cuadrado más 1 sobre coseno de x, va a ser continua en todo este intervalo cerrado, excepto en pi sobre 2, por ejemplo. ¿Estamos, chicos, o no? ¿Se entiende cómo viene la mano? Sí, sí. Eso es lo mismo que decir que esa función es determinada en pi sobre 2, ¿no es cierto? No, en pi sobre 2 no va a estar definida esa función porque acordate que como es una función, es un cociente de dos funciones, vos lo primero que tenés que hacer es ver dónde se anula el denominador, ¿entendés? Eso es lo que tenés que ver primero, dónde se anula el denominador. Y donde se anula el denominador, tenés que, ahí tenemos un problemita. Tenemos un problema, ¿por qué? Porque acordate que la división por 0 no está definida, ¿entendés? La división por 0 no está definida. Y al no estar definida la división por 0, ahí ya tengo un problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya tengo un inconveniente. ¿Está bien? Sí, correcto. Bien, me alegro. Uy, a ver. Uy, pará que se me bajó la... Pará, se bajó la luz acá y volvió. No te puedo creer. Pará. Está bien. Bueno, está. No se me fue en ningún momento la conexión a mí, ¿eh? ¿O sí? No. ¿No? Ah, porque se bajó la luz y volvió. Bueno. 10. Tienen un toque. Mañana mañana dijimos que íbamos a vernos a las 7, una hora, que sea así, ¿a lo que ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Sí, profe. Mañana íbamos a vernos a las 7 un rato. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Comparto luego. Vamos a cerrar la idea de continuidad en este caso.
con la continuidad de una función compuesta, ¿verdad? Si ustedes, supongo que ustedes recordarán la idea de función compuesta que vieron en álgebra, ¿no es cierto? Acá, nosotros decíamos la función f actuando sobre la función g de x, ¿está bien? O sea, la función g actúa sobre x, pero la función f actúa sobre la función g de x, ¿se acuerdan, no? Entonces esto ustedes lo presentaban como la composición entre las funciones f y g, que actúa sobre la variable x directamente, ¿verdad? Esa es la idea de la función compuesta, que seguramente allá en el álgebra a ustedes le dijeron que para un valor de x, acá tenemos la función g, o sea que me devuelve, ¿cierto? Su imagen es g de x, y acá actúa la función f. O sea que la función f está agarrando este elemento g de x y actúa sobre ella, ¿verdad? Eso lo habrán dicho allá en el álgebra, y la composición solamente me toma un valor, este valor x, y me devuelve acá la composición entre ellas dos, o sea, la composición entre la función g y f, actuando sobre la variable x, ¿verdad? Se ponían unas condiciones, ¿no es cierto?, sobre este conjunto, que el conjunto imagen de la función g cumpla una particularidad con el dominio de la función f y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que me está diciendo la continuidad de una función compuesta. Dice que la función g tiene que ser continua en un punto c, ¿está bien? O sea que ese c que nosotros estamos tomando tiene que estar acá. O sea que acá yo voy a tener el g de c. Me está diciendo que la función g es continua en c. Y la función f, o sea, esta función f, tiene que ser continua en g de c. Fíjense que está tomando un punto de su dominio, ¿verdad? O sea, la función g es continua en c, o sea, acá, y la función f es continua en g de c. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las premisas, porque fíjense que esto tiene una estructura de si p, entonces q. Eso es lo que está pasando acá, esa estructura que tiene. Entonces, la función compuesta, que es la función f compuesto con g actuando sobre la variable x, dada por esta forma que está aquí, me dice que es continua en c. O sea que, si g es continua en c y f es continua en g de c, ¿está bien? La composición, o sea que esta que está aquí, tiene que ser continua en este valor c que yo tengo acá. O sea, está involucrada la composición de funciones, y la idea de continuidad en la composición de funciones, ¿verdad? Entonces, a ver, esperen un ratito. La composición de funciones. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Yo lo que les voy a pedir ahora, vayan a la página 77 del libro, chicos, a la página 77 y lean el teorema 1.13. El teorema 1.13, ¿está bien? El teorema 1.13. Miren un ratito ese teorema, 5 minutitos, léanlo y enseguida me avisan qué se entiende por ese teorema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? De la página 77, el teorema 1.13, que es el teorema del valor intermedio. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Léanlo un ratito eso, léanlo un ratito, dale.
Bueno, chicos, ¿qué me pueden decir de ese teorema del valor intermedio? ¿Qué entendieron ustedes por ese resultado? Fíjense que lo que nos dice acá, o sea, en los primeros dos renglones ya nos está dando la respuesta a la importancia de este teorema. ¿Por qué? Porque nos dice que es un teorema que va a ser importante, que va a ser definitivo, ¿no es cierto?, en las cuestiones de cómo se comporta una función continua, por supuesto, en un intervalo cerrado. O sea, fíjense que la hipótesis, ¿no es cierto?, de este teorema es que me está diciendo que la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Recién nosotros estuvimos hablando sobre eso. Una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el intervalo abierto y los límites laterales, ya sea por derecha al inferior y por izquierda al superior, es la imagen de la función en el punto, ¿verdad? Pero además me está diciendo que las imágenes de los extremos tienen que ser distintas, tienen que diferir en eso, ¿verdad? Entonces, cualquier punto, dice K, es un punto que está entre FA y FB. O sea, fíjense que ahí no estamos posicionando, estamos parados nosotros en el conjunto imagen de la función, ¿verdad? O sea, estoy tomando un valor K que está entre FA y FDB. Yo no sé si FA es más grande que FBO o viceversa. En realidad, todas las posibilidades están contempladas acá, ¿verdad? Todas. Entonces, ¿saben lo que me está diciendo a mí? Que si yo encuentro un valor K entre FA y FD, que yo ya sé que son distintos por hipótesis, entonces tiene que existir al menos un valor C en el cerrado AB, donde va a K es la imagen de F de C. Lo cual esto está bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, a nosotros nos estaría dando la existencia de los ceros de una función. Miren, por ejemplo, acá. Nosotros tenemos una función continua, tenemos f de a esta altura, f de a esta altura. Tomamos un valor k cualquiera. Fíjense que el teorema me dice que existe al menos un número c. ¿Por qué al menos? Porque para esta función en este caso existe un valor c1, un valor c2 y un valor c3. ¿Sí? O sea, hay tres valores acá. ¿Y por qué es importante que la función sea continua en el intervalo cerrado, chicos? Porque fíjense lo que me dice la figura 1.36. Fíjense que esta función no es continua en todo el intervalo cerrado, porque acá en este punto tiene una discontinuidad inevitable, ¿está bien? Y fíjense qué pasa. F de A es distinto a F de B. No se está cumpliendo con la continuidad. Eso no se está cumpliendo. Pero uno dice, vamos a poner, yo no me doy cuenta de eso. O yo no le doy artículo a las condiciones fuertes del teorema. Yo encuentro un K entre F de A y F de B donde no tiene ninguna preimagen, fíjense. ¿Por qué? Porque ahí justamente se rompió la función, o sea que la condición de continuidad no se cumplió. Y esto es lo que y con esto terminamos, esto es lo que yo le decía, que el teorema del valor intermedio suele emplearse para localizar los ceros de una función continua en un intervalo cerrado. ¿Sí? O sea que esa es una de las consecuencias más importantes, ¿no es cierto?, que tiene este teorema, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicimos entonces? ¿De qué estuvimos charlando hoy, particularmente? ¿No es cierto? De los límites infinitos, o en el infinito, o el límite cuando x tiende a un número real y se va al infinito, o cuando x va al infinito, y bueno, y todas esas variantes, ¿verdad? Estuvimos viendo gráficamente cómo se comportan. Yo les aconsejé que lean este libro de Larson, justamente el epígrafe que habla de límites infinitos, para, ¿no es cierto?, afianzar un poco esa notación matemática. También hay varios ejemplos resueltos ahí en esa sección. Dimos la definición de continuidad de la función en un punto, en base a tres condiciones: que la función esté definida en el punto, que exista el límite y que ambas coincidan, ¿está bien? Les di la definición simbólica también de continuidad, basándonos en el concepto de que para definir la continuidad de una función en un punto, el límite existe, entonces vamos a utilizar esa definición de límite, teniendo en cuenta la única diferencia que ahora nosotros necesitamos que la función esté definida en el punto, antes no.
extendimos el concepto de continuidad a un intervalo abierto, luego volvimos a extender a un intervalo cerrado por medio de los límites laterales, ¿sí? Vimos el álgebra de funciones continuas. Si dos funciones son continuas, entonces el múltiplo por una escala es continuo, la suma es continua, el producto es continuo, el cociente es continuo siempre y cuando no se anule el denominador en el punto donde estoy estudiando la continuidad, por supuesto, ¿sí? Revisen el ejemplo de Larson, por favor, revisen porque está muy bueno. Y, como les digo, tengan 2 libros al menos, 2 libros, o el Rabuffetti, o el Espivak, o el Noriega, qué sé yo, pero siempre es bueno leer 2 autores, aunque sea, ¿no es cierto? Además de lo que nosotros charlamos acá en la clase, ¿verdad? Bueno, chicos, mañana a las 7, entonces nos vemos un rato. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, me alegro entonces. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana, ¿listo? Que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego, profe. Igualmente, Chau, profe. Igualmente. Chau, chicos. Chau, chau. ¿Y profesor? Sí. No te escucho, che. Hola. No te estoy escuchando. Hola, ¿me estás hablando o yo te escucho?